Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 31 del mes de mayo del año 2023, un miércoles donde hay asomo de lluvia. Se espera que para mañana posiblemente entre una vaguada. También, señores, el ambiente político un tanto caldeado. Abel Martínez, que había mantenido una postura bastante recta, diciendo que no había posibilidades de alianza por el momento con la fuerza del pueblo, como que ha ido variando ese discurso y ya está un poquito más susceptible. Francisco Javier García, no le saque el guante de encima. Él entiende que para que para ganar la presidencia de la República hay que tener un poquito más de humildad, menos orgullo. El caso es que él le ha estado tirando unos piropitos a Abel Martínez y unas indirectas que realmente yo diría que le afectan mucho a su imagen como político. Y no sé, a mí me da la impresión, por el comportamiento de Francisco Javier García, que él está bastante deseoso para que se haga una alianza entre esos dos partidos. Pero déjenme decirle algo. Oigan lo que yo le estoy diciendo hoy. A mí me da la impresión que del lado de la fuerza del pueblo, a lo mejor Leonel le ha dicho que si se da la alianza, lo va a poner a él de jefe de campaña. Porque yo lo veo a él como más inclinado a Leonel Fernández que al mismo Abel Martínez. Lo único que él no lo va a decir así, como dice el Voz Populi, a lo cara de vaquero. Pero ustedes verán, porque al final de cuentas yo pienso que a Abel Martínez le conviene la alianza. En primer lugar, uno dirá, bueno, pero que él está construyendo su propio nicho como político, está buscando consagrar un liderazgo, porque de él mantenerse como el candidato presidencial de la organización, eso indica que él asumiría el liderazgo del PLD, así como lo fue Leonel, así como lo fue Danilo. Ya él siendo el candidato, entonces ya eso sería otra cosa, porque el que lleva unas aspiraciones políticas por lo regular cree siempre que gana. La situación es tan así que Gonzalo Castillo era, en términos de simpatía, un desconocido, un invento de Danilo Medina. Y él fue el candidato presidencial en las elecciones pasadas y sacó un 38. Hoy ustedes saben que ahora, cuando se habla de la figura importante del PLD, de la figura potable, vaya que sorpresa, Gonzalo Castillo está entre los primeros 5, entre las primeras 5 personas más populares, incluso por encima del mismo Abel. Entonces, para Abel, desde mi punto de vista, sería beneficioso una fusión con la fuerza del pueblo. Naturalmente, a mí no me gustaría que se dé, porque mientras más dividida y más fraccionada está la oposición, mayor son las posibilidades que tiene el presidente Luis Abinader, que se mantiene sólido en la primera posición, de poder ganar la presidencia, que es lo que yo quiero. Porque la verdad es que en el país, en la historia política, hay que hablar antes y después de la llegada de Luis Abinader.
porque hay un ministerio público que ha estado trabajando de una manera independiente y nadie puede ocultar, porque en el propio Luis Abinader lo ha hecho, de que en el actual gobierno hay corrupción. Pero ¿cuál es la esperanza? De que el Ministerio Público tienda su tentáculo hacia allá. Y hay algunos procesos que la gente dice, no, nada más se ve la corrupción de los gobiernos de Danilo, no se menciona lo de Leonel, ni se menciona lo propio de esta nueva gestión gubernamental. Pero déjenme decirles, señores, que lo que sucede es que estos expedientes que han sido sometidos son tan voluminosos y con un grosor de prueba tan importante que no ha habido tiempo como para muchas cosas, porque cuando usted coge un expediente de 12,000 páginas, desglosar esas 12,000 páginas, desglosar 3,000 páginas, señores, no es una cosa sencilla. Ahora, de lo que ustedes pueden estar seguros es de algo, y es que es muy distinto a como ocurría en épocas anteriores, que los expedientes iban completamente vacíos. Ahora se están instrumentando expedientes que tienen buena base legal, y yo espero que todos los que están pendientes y los que puedan aparecer, que se les dé curso. Porque si algo necesita la República Dominicana es que los niveles de transparencia florezcan, porque no podemos darnos el lujo de perder tanto dinero fruto de la falta de corrupción, por la corrupción y la falta de aplicación de la justicia. Por otra parte, señores, ustedes saben que me están tirando por aquí, y eso naturalmente en el aire desconcierta un poco a uno. Ustedes saben, señores, que había pendiente de conocer una sentencia relacionada con la huelga de los trabajadores de Colmidón, donde fue apoderada la Corte de Apelación de Trabajo de La Vega, la cual evacuó una sentencia en la cual ordenó que se le quitara el fuero a Ramón Orlando Santana, alias Bacho. Con ese despojo del fuero sindical, la empresa tiene la posibilidad, si desea hacerlo, de poder despedirlo justificadamente, porque la forma en que se manejó el sindicato, a juicio de los jueces de la Corte de Apelación, fue violatoria a lo estipulado por la ley. Y por esa razón, él pudiera ser despedido y solamente le tocaría la acreencia de los derechos adquiridos, entiéndase, una proporción del salario de Navidad y las vacaciones. Uno pudiera decir medianamente que también le toca la bonificación, pero resulta que la huelga fue básicamente porque la empresa alegó que no obtuvo ganancia y no le pagó las bonificaciones, o simplemente le estaba dando una porción equivalente a unos 5 días de salario a cada uno de los trabajadores, porque de acuerdo a la empresa esa era la proporcionalidad que en términos económicos le podía tocar a ellos, porque no hubo tanta ganancia. La verdad es que la empresa durante unos días se mantuvo dando labores de mantenimiento y quedó demostrado de que esa empresa le hace mucho bien a la economía del pueblo, porque la gente estaba un tanto desesperado. Y vamos a ver
si se va a restablecer, si se van a restablecer las labores, pero es importante destacar que ese fuero sindical solo se le quitó al señor Macho, es decir, que no fue extensivo a los demás trabajadores, por lo que los demás continúan con la vinculación de la empresa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, cada vez que se le pregunta a la población dominicana cuál es una de sus mayores preocupaciones, el tema de la seguridad nunca está ausente. Y eso ha provocado que desde el gobierno se busquen tomar medidas que puedan solucionar esa situación. Nosotros hemos podido ver cómo el Ministerio de Interior y Policía ha hecho una serie de encuentros, de actividades con los líderes barriales y cómo también se ha procurado hacer una reforma policial. En fin, son muchas las medidas que se han adoptado tendente a buscar bajar esa delincuencia. Y en el día de hoy, el presidente de la República encabezó un consejo de gobierno en el cual trata el tema de la seguridad social. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Aquí en el Palacio Nacional se hace con el objetivo de continuar revisando los temas de seguridad, medio ambiente, educación, economía, migración, entre otros. Según las informaciones que tenemos, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, era el encargado de dar la bienvenida a los funcionarios y directores que se encuentran aquí reunidos en el Salón de Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional. Durante este encuentro, el mandatario abordará también con sus funcionarios temas de seguridad ciudadana, como le había dicho, burocracia cero, medio ambiente, Plan Nacional de Reforestación, entre otros. Tenemos entendido que la convocatoria fue hecha este martes precisamente por el ministro Santos por instrucciones del mandatario. La reunión se lleva a cabo en el Salón de Consejo de Gobierno, ubicado aquí donde me encuentro, en la segunda planta del Palacio Nacional. Los funcionarios llegaron temprano y, como de costumbre, fueron entregados sus celulares a la entrada del Salón de Consejo de Gobierno. Los comunicadores que cubrimos la fuente del Palacio Nacional, tenemos entendido que luego de que culmine el Consejo de Gobierno que está siendo encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aborde o más bien nos dé las informaciones a los comunicadores de los temas. La verdad es que cuando uno oye hablar de lo que es la inseguridad, a veces le da la impresión, cuando escucha a los miembros de la oposición y algunos de esos comunicadores que son de su agrado pronunciarse acerca del tema, cualquiera piensa que la delincuencia aquí comenzó justamente con el gobierno de Luis Abinader, pero resulta que cuando uno se pone a ver el rostro de esos delincuentes, se da cuenta que son jóvenes que al momento de la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana, apenas estaban en el vientre de su madre en la mayoría de los casos, y que crecieron y se desarrollaron en medio de este desbarajuste que ha tenido la sociedad dominicana, que indudablemente va a tener
que tomar una serie de medidas drásticas para contrarrestar una corrupción y una delincuencia que, señores, miren, tiene niveles inalcanzables. Uno se pone a ver la cantidad de incidentes que se producen en las escuelas. Y yo no entiendo por qué cuando se habla de la baja estudiantil de nuestros niños, mucha gente se siente sorprendido de que la República Dominicana no está avanzando en materia de educación. Pero claro que no. Pero eso se ve de lejos. Cuando usted va transitando por una avenida de una manera correcta, en orden, y de repente usted ve que cambia la luz de una intersección y llega uno desaprensivo y se le ponen se van de manera colateral por las orillas y avanzan por encima de todo el mundo y aparece un guagüero que le encima el vehículo con una defensa que si usted no se mueve, le raya el suyo y lo cruza de un lado para otro. Claro que se sabe que esa persona no tiene educación. Y si usted ve una persona conduciendo con esos niveles de temeridad, usted puede tener casi seguro que toda esa persona adulta así tienen hijos. Y si ellos tienen esos malos modales, ¿qué cosas buenas le pueden enseñar a sus hijos? Entonces yo creo que en primer lugar, para que la educación pueda ir de las manos con nosotros y nuestros niños, hay que hacer un trabajo desde las escuelas. No se necesita grandes cantidades de recursos para que se puedan insertar la clase de moral y cívica, para que nosotros podamos tener métodos en las escuelas que permitan educar a nuestros estudiantes. Si se da en las escuelas, se aplica el manual para conducir, quizás a ustedes les parecerá descabellado. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿y qué hacemos instruyendo a los niños de cómo se debe manejar, de cómo enseñarles las señales de tránsito? Sería un absurdo, es un dinero perdido. No, señores. Miren, los niños son como la esponja, que ellos van absorbiendo todo lo bueno. Entonces un niño se monta con su padre y el padre, y ese niño le dice a su padre, papi, yo leí en la escuela que no debemos estacionarnos en lugares como estos, que si tú vas a cruzar de un carril a otro, debes de poner las direccionales, que no se pueden violar, las luces de los semáforos. Y hay una serie de cositas que los niños van creciendo con esa cultura, que cuando llegan a la adultez, sobre todo esos adolescentes que ya están en la secundaria, que ahí es donde se debe hacer mayor hincapié, cuando se hacen profesionales o cuando compran su vehículo, ustedes verán que vamos a tener ciudadanos nuevos, ciudadanos con un nivel de conciencia superior a lo que ya existimos ahora. Que se le explique a esos estudiantes de todos los niveles el daño que produce el uso de esos cigarrillos electrónicos, de la juca, que cuando se creen esos niveles de conciencia, un niño sepa
que donde haya un adulto u otro niño consumiendo ese humo tóxico, ellos no deben de absorberlo, porque eso le hace daño. Y es trabajando desde abajo con esa capa que nosotros podemos avanzar en materia de educación. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Cuando uno ve a un ministro de Educación que, a pesar de los grandes recursos que invierte el Estado de un 4%, hay que admitir, hay que reconocer que nosotros no hemos tenido avance en materia de educación. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no hemos podido crecer? ¿Qué método debemos de cambiar? Si me preguntaran a mí, sin ser un perito en esa materia, yo le diría lo siguiente, y es que aquí se ha hecho mayor empeño en que, en base a los recursos que recibe el Ministerio de Educación, se hagan grandes negocios. Y es por eso que uno dice, pero bueno, nosotros iniciamos la implementación de un 4%. Y son algunas personas privilegiadas a lo que se les da la contrata para que sean suplidores del Estado en el INAVIES. Son algunas personas los que tienen grandes negocios con el desayuno escolar. Ese es un proceso, un proyecto que inició desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que se pensó ahí fue en hacer grandes negocios. Se inició con eso y no hemos quedado dando vuelta en ese mismo lodazal, y todavía las gomas no logran impulsarse para salir hacia adelante. Y que esos recursos que se dan en educación, ese 4%, no se convierta, como quien dice, en otro plan de asistencia social. Hay padres que mandan a sus hijos a las escuelas. El principal objetivo debía ser la educación, en primer lugar. Pero si a través de la educación aparecen algunos beneficios colaterales como desayuno, merienda, almuerzo, transporte, tarjeta solidaridad para algunos de esos padres, amén. Pero el objetivo no es que usted tenga un hijo y simplemente lo mande a la escuela por la comida que le dan. Es que hay que mandarlo porque existe la necesidad de que el país necesita hombres y mujeres honrados, que necesita personas preparadas. Hay algunos organismos internacionales que tienen programas de desarrollo que, cuando ven nuestro bajo nivel en la escolaridad, que no tenemos la suficiente preparación, no instalan aquí en nuestros países esos institutos tecnológicos, se los llevan para otros lugares donde haya
mayor formación académica y son los jóvenes de esos lugares los que aprovechan la mayoría de los cursos y de la preparación y se convierten en mano de obra cara en otros países. Nosotros debemos de dejar de exportar mano de obra barata, personas sin formación que muchas veces se van en busca del sueño americano a hacer trabajo rudimentario y luego de llegar allá se dedican a cosas non santas. Pero nosotros no nos estamos dando cuenta que por el bajo nivel de preparación que tenemos, entonces, esos hijos de esos dominicanos que se están yendo de aquí para otro país, entonces por cada uno de nuestros hijos que sale de aquí, entran 5 nacionales haitianos a ocupar el espacio de uno. Y tenemos un país donde cada día se torna prácticamente en invivible. Y uno dice, ven acá, resulta discriminatorio que yo diga aquí que nosotros no debemos tolerar que personas que estén en calidad de ilegal estén dedicados al concho de vehículos, a transportar pasajeros. ¿Y quién ha visto eso? En cualquier país del mundo, una persona para dedicarse a transportar gente tiene que estar documentado, pero aquí no. Ustedes van a cualquier otro país y para una persona tener un negocio de expendio de bebida y alimentos, tiene que estar provisto de un permiso del Ministerio de Salud Pública, pero aquí no. Ustedes saben aquí quiénes son los que tienen la mayoría de los picapollos. Ustedes saben que en la mayoría de las construcciones se vende comida donde trabajan extranjeros, también dominicanos, y que hay fondas de personas que están ilegales. ¿Y qué ha dicho con relación a eso el Ministerio de Salud Pública? Y cuando usted se encuentra con personas con el expendio de alimentos y bebidas en la calle, que usted le hace una analística a lo que venden, se da cuenta que son alimentos pasados en la mayoría de los casos y contaminados con unos niveles de insalubridad grandísimos. Miren, yo le voy a decir algo. Uno tiene que tener paciencia, porque es que lo que se ve aquí no se ve en ninguna parte del mundo. Por ahí había una empresa que se dedica a la venta de agua potable embotellada. Y déjenme decirle que hubo un video que en una ocasión se hizo viral porque había una nacional haitiana que estaba llenando esas botellas de una llave y la tapaba
y la vendía como algo normal. Pero un agua sin ningún tipo de nivel de salubridad. Señores, y ustedes van por las avenidas y se encuentran todavía a esta altura de juego con personas vendiendo unos jugos, vendiendo agua en una cantina con hielo, en unos termos con hielo y vendiéndole a la gente. Y uno dice, bueno, ese es un trabajo que hasta cierto punto rinde una labor social. Una persona que ande con mucha sed en la calle, de repente en su vehículo, en un semáforo le pasan un agua, no tiene que detenerse, usted lo ve como algo loable. Señores, pero no es así. Y nosotros no tenemos ningún tipo de garantía. Y los gobiernos que tenemos solo se preocupan en estrangularnos y cobrarnos impuestos. Y no nos devuelven nada. Y yo me pregunto, ¿cuándo es que esta sociedad se va a poner los pantalones largos? ¿Cuándo será que nuestros ministros, nuestros gobernantes, le van a devolver a la República Dominicana la estabilidad ética y moral que demanda un país que se respete? Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente Luis Abinader inauguró el Boulevard de las Estrellas. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Unidas bajo un mismo nombre, por lo que se maestro junto a ellos, solo 3 estrellas las que aquí se colocan. En particular, sino de un equipo de personas que tienen un mismo enfoque y es reconocer, honrar a esas grandes personalidades del país y también, porque no de fuera, que tienen la mayor incidencia social en la República y que dejan un legado para las generaciones presentes y del porvenir. Gracias por permanecer con nosotros. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, aquí de Baromana, Herrera. Adelante, Herrera. Dígamelo, Herrera. Quiero comunicarme en el programa. Sí, está en el aire. Mira, Guido es uno de los más intelectuales que hay aquí. Y no hay duda de su capacidad que tiene. Pero Guido, para poder llegar al poder, tiene que hacer un trabajo político. Él no puede estar todo el tiempo en la televisión. Tiene que pasarse a organizar cuadros, organizar su partido, organizar en la provincia, en todos los sitios. Porque él pierde mucho tiempo hablando. Y los ricos que están en el poder apoyan a Abinader. Él sabe que tiene una desventaja en ese punto. Entonces él tiene que bajarse en el terreno de juego. Él es muy teórico, yo lo veo todos los días, ideas encontradas. Y después veo a Daniel Ramírez, pero que él tiene que hacer un trabajo político más fuerte por su cuadro. Porque él no le va a ganar. A Abinader no le da ni por los otro video, porque Abinader es un analfabeto delante de él. Bueno, pues ya usted sabe, gracias por su participación. Abel Martínez defiende la decisión de ser su propio jefe de campaña. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Tras la renuncia de Francisco Javier García por diferencias generadas entre estos, el candidato presidencial del PLD refutó a quienes han asegurado que esto envía una mala señal en términos políticos. Es una muestra de fortaleza, porque ¿cuál es el jefe de campaña de los demás partidos? No tienen, ni siquiera están en campaña real con propuesta a la población dominicana. En el PLD
estamos unificados con ese único objetivo, bienestar en el 2024 para la población que está sufriendo comida cara, la delincuencia arropándonos, no hay oportunidades, no hay empleo, la inseguridad que arropando el país, y eso en el Partido de la Liberación Dominicana lo estamos tomando muy en serio. Con relación al tema de las alianzas de cara a las elecciones municipales, tanto Abel Martínez como el secretario general del PLD dejaron claro que no han descartado esa posibilidad, pero aseguraron que deben darse ciertas condiciones. El PLD es pro alianza siempre y cuando tengamos intereses afines, que es el bienestar del pueblo dominicano, y en este caso, además, la victoria contundente del Partido de la Liberación Dominicana en el 2024. Nosotros... Oigan lo que le estoy diciendo a ustedes. En esta misma semana, por ahí vienen 2 diputados del PLD que van a pasar a formar parte del PRM. Oigan bien, 2 diputados, anótenlo ahí. Ustedes verán que eso es así. Señores, hay 9 estudiantes de los que tuvieron el accidente que ya están fuera de peligro. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Mayor y San Pedro de Macorís, a los hospitales Leopoldo Martínez y a Antonio Musa, justamente donde estamos ahora. Conversamos con familiares de los estudiantes involucrados en el suceso vial. También incluso conversamos con los propios estudiantes que resultaron heridos. Esta noche presentamos sus declaraciones, cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron sus primeras reacciones. Veamos sus declaraciones. Hay uno que falleció y hay muchos que están en el hospital de San Pedro de Macorís y hay muchos. Yo espero que recuperen pronto y para que no tengan ningún problema, para que estén conmigo. Yo me fui, salí por la ventana. ¿Saliste tú y tu hermana por tu amiga por la ventana? Y después estábamos mirando todo y todos los muchachos muertos. Y el chofer, estaban gritando, todo. Nos fuimos a pie a la casa. La agua se paró allá para subir. Venía de 15, se paró para subirnos. Cuando estábamos subiendo, mi hermana más grande dijo que no se va a ir en la guagua. Después nos subimos nosotros y nos sentamos, la guagua iba a arrancar y ahí mismo vino la patana y lo contrayó. ¿Faltaban más estudiantes por montar en el autobús todavía? Sí, porque era el primer viaje, pero el primer viaje no lleva muchos muchachos. Y el segundo ahí es que lleva mucho. No, la guagua estaba parada recogiendo unos demás estudiantes que iban para la escuela. Entonces de repente llegó esa patana y se recostó de ella. Cogió para arriba de ella estaba parada. Cogió para arriba de ella. Y eso fue lo que pasó. Y debemos agregar que aunque en principio abandonó la escena de la colisión, más tarde se entregó a las autoridades el conductor de la patana, que ha sido identificado como Ismael Matos, un joven de unos 24 años de edad, que en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Miren cómo está el país. Ustedes ven, muy lamentable el accidente que ocurrió. Y en base a ese accidente, ustedes se ponen a ver el perfil de los accidentados y se podrán dar cuenta que la mayoría de esos estudiantes eran de nacionalidad haitiana. Oigan bien, la mayoría de esos estudiantes eran de nacionalidad haitiana. Entonces los organismos internacionales dicen que en la República Dominicana hay xenofobia. Ustedes agarran y se van ahora mismo a la autopista de San Isidro, que la está haciendo este gobierno. Y vayan a ver quiénes están trabajando en los muros. Son haitianos, en su gran mayoría. Accidentes de niños en escuela, haitianos. Mujeres pariendo en los hospitales, haitianos. Y encima de eso nosotros tenemos que estarle dando explicaciones a los organismos internacionales. Porque aquí hay xenofobia,
Aquí se maltratan, señores. Pero ven acá. Nosotros tenemos que darnos a respetar. ¿Qué cosa esta es? Miren, de acuerdo a Eduardo Hidalgo y la ADP, el 73% de las escuelas no están en niveles óptimos para impartir clases, señor director. Ayúdenos con las imágenes. No es un partido político. Eduardo Hidalgo respondió también a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó que la calidad de la educación en el país debe estar al margen de la política. Cuando necesita un maestro un traslado o necesita un maestro ser designado, vemos los gobernadores y los senadores del PRM haciendo ofrecimiento en esa dirección. Me parece que sí, que hay que sacar la política oficialista de las escuelas para que tengamos realmente una escuela pública que esté identificada con el desarrollo de las generaciones, el sano desarrollo de las generaciones. La ADP no es un partido político. La ADP reiteró sus críticas a la actual gestión del Ministerio de Educación por supuestas fallas en la aplicación de los programas y estrategias de la institución. Están en todo menos en los asuntos pedagógicos docentes que tiene la razón de ser del Ministerio de Educación. Miren, el señor Eduardo Hidalgo, lo que él le critica a otro, él debe ponérselo él de sombrero. Si en algo está la ADP, es en un tema de reclamar única y exclusivamente reivindicaciones. La verdad es que los profesores, que son los que deben de forjar los estudiantes, ellos mismos no tienen la capacidad para pasar los concursos de oposición. Es lamentable, señores, que esta situación ande así, de esa manera en el país. Y yo pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer por la educación que no necesariamente dependen de recursos económicos, sino más bien de voluntad. Y eso es así. Y si de algo ha servido el Ministerio de Educación, es para que la mayoría de los incumbentes que han pasado por ahí se vayan con los bolsillos llenos de dinero, pero sin logro para exhibir a la hora de su salida. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.